Aprendemos a golpes. Somos así. Como ha dicho antes, Olga trabajó en una unidad de cuidados intensivos. Y por mucho que intente explicarles lo que esto significa, no lo conseguiría. Podría estar hablando horas y horas sobre miedo, tristeza, estrés, ansiedad, soledad, y no conseguiría que lo entendieran. Porque solo a través de la experiencia es como los seres humanos aprendemos. Ojalá no hubiera expertos en esto, ni familias, ni pacientes, ni profesionales, pero esto es imposible. Como es imposible no morirnos. Y por eso tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera posible y que esto en sí mismo sea uno de los objetivos de la sanidad. Soy médico intensivista desde el año 2007 y esto me convierte en una persona altamente cualificada que trabaja en un ambiente muy tecnificado, con unos benditos aparatos que hacen que en España 9 de cada 10 personas sobrevivan a la enfermedad crítica. Probablemente las unidades de cuidados intensivos españolas trabajamos de una manera excelente. Hablamos muchas veces de la vida y de la muerte y nosotros estamos muy contentos porque pensamos que hacemos las cosas de una manera excepcional y no es suficiente. Estamos tan contentos porque sobrevive la gente, pero después de escuchar a los protagonistas de las historias nos hemos dado cuenta que lo importante no es la vida, es el cómo se vive. Voy a hablar en este rato de la vida y de la muerte y de la UCI y del infierno, porque esto es tan democrático que puede ser que hasta tu jefe se ponga malo. La experiencia en la UCI es una experiencia muy angustiosa para cualquier persona. Para mí fue especialmente angustiosa por muchos motivos. El despertarte en un lugar sin poder hablar, sin poder comunicarte. Yo no podía hablar porque tenía hecha la traqueotomía y estaba intubada, conectada, enchufada. No tenía forma de comunicarme. Es malo, la mezcla de miedo y dolor es verdaderamente horrorosa. No, el miedo es porque no sabes lo que te ocurre, ni cómo estás, ni cómo vas a quedar, ni... El miedo es, más que miedo, es terror a que no sabes lo que te ha ocurrido, lo que te está ocurriendo, lo que te va a ocurrir, lo que hay fuera, lo que no hay. Estás completamente indefensa. En una UCI tú eres un objeto, eres un trozo de carne. El paciente se despersonaliza. Probablemente si no fuera así, sería imposible o sería muy difícil que nos salvaran la vida las personas que hemos pasado por ahí. Fue una experiencia muy dura, muy dura. Yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Todo lo que ves es desgracia, todo lo que ves es sufrimiento. Yo recuerdo perfectamente personas, situaciones. A mí me dijo el médico de la UCI que me atendió que la mayor parte de la gente que pasa por la UCI en una estancia larga tiende a olvidarlo por el estrés postraumático que te produce la propia estancia en la UCI. Es que yo me acuerdo de los nombres de las personas que estaban allí, es que yo me acuerdo de algunas cosas y yo recuerdo estar yo en mi cama y él en la misma situación que yo, pero él sin poder, y yo le veía a él que él no dejaba de llorar. O cuando alguno estuvo a punto de morirse y entonces venían y le aspiraban. Y vivir en una situación en la que todo lo que tienes alrededor es muerte o es personas luchando para no morir y médicos y enfermeros luchando para que esas personas no mueran, pero la UCI es verdadera. A mí me dijo el médico que la UCI es la antesala del infierno y a veces es el infierno mismo. En la UCI los pacientes ven, oyen, sienten y están solos.
Muchas veces ni siquiera pueden hablar porque tienen una traquetomía, un tubo en la garganta, y no tienen a nadie conocido alrededor. Y así, queridos amigos, se escribe el miedo con mayúsculas. Un miedo invisible que no tenemos aparatos ni máquinas para medirlo, pero que hay que ir a por él. A pesar del dolor que genera la enfermedad o incluso la muerte, a mí mi padre me enseñó que uno hasta puede hacerse amigo de sus males. Y nunca hay que dejar de creer. Y es una cuestión de actitud. Mi padre se hizo amigo de su cáncer y fue el cáncer el que le permitió reunirse consigo mismo, volver a la vida, recuperar el amor. Siempre estuvo acompañado del amor de su vida, de mi madre, con dignidad, con presencia y con saber estar. Éramos una unidad, éramos un equipo. La unidad, paciente y familia. Y fue el paciente, mi padre, el que le enseñó a su hijo, el médico, a hablar de la muerte con naturalidad. Y eso fue lo que a mí, justo hace un año, me permitió estar sereno y acompañarle mientras él pasaba al otro lado, rodeado simplemente, y no es poco, del amor y de su familia. Y no necesitamos ningún aparato para esto. Como les he dicho al principio de la charla, es a través de la experiencia como aprendemos. Y es que el ser humano es que es así. Y por mucho que nos cuenten las cosas, también tenemos otra cosa buena, ¿no? Que podemos hacer situaciones dramáticas, convertirlas en felices, ¿no? Aunque suene poco científico, todos absolutamente estamos conectados. Y no estoy hablando del WhatsApp. Los pacientes, las familias y los profesionales. Y les voy a contar una historia que le ocurrió a uno de mis mejores amigos y compañeros de profesión que ilustra bastante esto, ¿no? No hace mucho tiempo, de madrugada, dos médicos estaban sentados en un despacho de hospital agotados, después de un larguísimo trabajo, intentando luchar contra lo imposible. Él era intensivista, el otro médico era un cirujano cardíaco, y se tenían que enfrentar a la situación de comunicar a una familia el inminente fallecimiento de su padre en la mesa de quirófano. Todo el día luchando contra lo imposible. El paciente tenía una disección de aorta con un infarto agudo de miocardio asociado y eso impedía la salida de bypass. Y esa ola, ese tsunami, que es la enfermedad crítica, se les cae encima. Y da igual la naturaleza y la fisiología. Se les cae encima y sepulta esas falsas expectativas en sus conocimientos y en su ciencia. No tenían nada que reprocharse, solo tenían esa molesta sensación, ya por conocida, de angustia en el estómago, y ese montón de preguntas sobre qué harán la próxima vez, si podrían hacerlo las cosas algo mejor. Preguntas que tampoco puedes elegir, como tampoco puedes elegir lo que estás haciendo en cada momento, ¿no? Cuesta mucho, a pesar de los años de experiencia, luchar contra ese juez cruel que es el ego del médico, que nos ayuda a superarnos, pero que muchas veces nos juzga y nos destroza. Ahora ya solo queda enfrentarse a lo inevitable y comparecer a la información a la familia, ¿no? La familia, totalmente abatida, pero contenida, escucha las explicaciones de los médicos y empieza esa jerga médica que tanto nos gusta, muy difícilmente entendible, pero al final, pues las palabras que todos conocemos, pues hemos hecho todo lo posible, no ha sido suficiente, no hubo oportunidad, lo sentimos. La familia parece comprenderlo y entonces una de las hijas del paciente resulta ser enfermera de cuidados intensivos pediátricos y trabaja en Londres y viene en avión, ¿no? Y durante el discurso intenta interrumpir varias veces para decir si pueden ver a su familiar enfermo antes de que le desconecten.
Y a la tercera vez que lo intenta, el cirujano cardíaco la corta y le dice, mira, no es prudente, no es costumbre y no es lo conveniente. Ella insiste, ¿puedo insistir? Necesito despedirme de mi padre porque era lo más importante de mi vida. El intensivista la mira súbitamente y bajo esa dulce petición entiende que hay un dolor muy profundo. Un dolor digno, pero firme, de alguien que busca un último asidero para intentar no desquebrajarse. Él supone que es mucho más, es una gracia lo que está pidiendo, mucho más que un capricho innecesario. Probablemente el primer paso para hacer un duelo sano, facilitar esa despedida. El intensivista está conmovido y entiende que no pueden negarse solo por el pretexto de la fría costumbre y que haciendo eso incurrirían en la mayor de las injusticias y de las crueldades. Entonces convence a su compañero que con dudas accede. Acompañan a la familiar por ese pasillo que lleva a quirófano rodeado de esa luz blanca y espectral y están andando un camino hacia la nada. Cuando entran en quirófano, ella se aproxima a su padre y empieza a musitar un montón de palabras que ellos son incapaces de escuchar. Y ellos no saben qué hacer, no saben si quedarse o no quedarse, porque entienden que hace falta una necesaria intimidad para ese momento. Pero por otro lado, piensan que con su presencia y sus ojos bajos solemnizan ese momento de la despedida en una ceremonia que les trasciende y les inmoviliza. Se preguntan qué le estará diciendo. ¿Cómo pueden ustedes resumir toda una vida de enseñanzas, de ternuras, de afectos y de cariños en unas pocas palabras? Quizás, como el intensivista, solo pudo pensar en la misma situación cuando se despedía de su madre, solo le está diciendo, buen viaje, donde quiera que vayas. Entonces, ella sigue musitando y acariciando el pelo de su padre de forma constante y continua y finalmente le da un beso, se despide de su padre y al salir de quirófano ellos ven una cara resplandeciente y agradecida que les da las gracias y directamente afloja toda la tensión de los médicos que prácticamente no sabían dónde meterse, ¿no? Una hora después, que ya es casi el amanecer, el intensivista sale a terminar ese montón de papeleo horrible que hay que hacer, ¿no? Y entonces se cruzan sus ojos con los de la hija, que en el segundo siguiente la abraza. Un abrazo espontáneo y sincero que a él le sorprende, incluso le azora. Y le susurra a la vez al oído, gracias por permitirme despedirme de mi padre. Y es en ese abrazo donde el intensivista encuentra consuelo a ese largo y duro día de trabajo, donde hoy se perdió una vida, pero gracias a los afectos, él permitió que otra vida empezara un duelo sin lastres. Al final piensa que está agradecido a la vida y al destino por darle esta lección de vida que le ha unido de forma irremediable con una persona para siempre que no le va a recordar como médico, que le va a recordar como ser humano. Y al final es el intensivista el que está agradecido a esta mujer porque le ha permitido comportarse como lo que él siempre quiso ser, un médico con mayúsculas.
Y es que los profesionales sanitarios lo que tenemos que pensar de una vez es si queremos seguir siendo mecánicos de cuerpos o sanadores de personas, porque esto es tan importante que afecta a lo que somos, a nuestra alma, que es invisible. ¿Qué podemos hacer? ¿Se pueden hacer de las unidades de cuidados intensivos lugares más amables? Sí, y lo primero que hay que pensar es que día tras día en los hospitales de todo el mundo las familias permanecen en las salas de espera, atadas de manos y pies, cuando lo que necesitarían es estar, acompañar, sentirse útiles y sentir que hay esperanza. Y si no hay esperanza, sentir que sus familiares enfermos no van a sufrir. Hay mucho amor en las salas de espera de los hospitales y no debería quedarse fuera. Y no hacen falta aparatos y monitores para medir esto, no hacen falta. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues tenemos que llevar a cabo entre todos, ustedes y nosotros, primero recuperar el poder de los sentidos y segundo, llevar a cabo la revolución de la emoción, que es un movimiento social y educativo que ponga en valor la importancia del cuidado de lo invisible, porque no se trata de ese mantra de salvar vidas, se trata de luchar por una sanidad excelente y centrada en las personas, donde las emociones de todos nosotros no estén metidas en un armario. Desde febrero de 2014, un grupo de personas nos pusimos a trabajar para personas y creamos este movimiento y lo llamamos Proyecto UCI, con H de humano, que casualmente la H es la letra muda, ¿no? Y después de hablar con un montón de personas, dijimos, bueno, vamos a diseñar entre todos cómo sería esa UCI amable y esa UCI excelente. Y lo estamos haciendo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Primero mejorando la comunicación entre todos nosotros, abriendo las puertas de la UCI y flexibilizando los horarios y permitiendo que las familias se impliquen en los cuidados. Estamos cuidando al cuidador, recuperando su vocación, siguiendo la historia de vida de las personas, porque así podremos detectar y diagnosticar mejor el sufrimiento. Tenemos que rediseñar los espacios y hacerlos más dinámicos y más amables. Estamos formando a los profesionales en relación de ayuda, trabajo en equipo, empatía, escucha activa y compasión. Y por último, lo que tenemos que hacer es hablar de la muerte con naturalidad y entender que los cuidados al final de la biografía implican seguir cuidando de forma intensiva, pero con otros objetivos. La revolución de la emoción se basa en el mejor trato posible. Y esto, queridos amigos, depende de nosotros, de que sepamos usar esa tecnología que llevamos dentro, que es la tecnología humana. Mi sorpresa fue cómo esta idea tan simple, tan lógica y tan redonda se ha ido extendiendo por toda la geografía española y ha ido resonando e incendiando los corazones de miles de personas en todo el mundo. Porque como dice nuestro logo, el logo de Proyecto UCI, a ver si me lo podéis poner, por favor. Nuestra arma más poderosa no se ve. Les estoy hablando de nuestra alma humana en llamas. Bienvenidos a la revolución de la emoción. Muchas gracias.